Hola, soy Carlos Reyes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Viñetas del Fin del Mundo que grabamos junto al productor audiovisual Gabriel Raceto. En esta ocasión hablaremos de la novela gráfica La Noche de los Imbunches, de los guionistas Miguel Ferrada, Felipe Benavides y la dibujante Jade González. Una aventura juvenil, fantasía, terror, misterio en Chile, en Valparaíso, en La Noche de los Imbunches. Con ustedes, Viñetas del Fin del Mundo. Los tres con una amplia trayectoria en el cómic nacional. Miguel y Felipe, ustedes los conocen por la saga del Dr. Mortis, a Miguel por Mortis Eterno Retorno, también ahora por la novela Los viajes secretos de Pascualina que escribiste junto a Fran Solar. A Jade la conocemos ya por Artenia, de Oswald Chronicles, y una larga trayectoria también en historieta chilena acá en nuestro país. Y aquí reunidos están porque han creado el guión Miguel y Felipe de La Noche de los Imbunches y Jade lo ha dibujado. ¿Cuántos años se demoró el proyecto? ¿Mucho tiempo? ¿Poco tiempo? ¿Y por qué? ¿Qué pasó en ese intertanto? ¿Quién quiere? Estas preguntas son abiertas para cualquiera de ustedes que quiera responder. Para apretarlo aquí en este número. 7 en total, desde la idea primigenia hasta que salió impreso como libro. Unos poquitos años. Sí, pues no es raro eso que pasa en nuestro país, ¿no? Porque la gente tiene otros proyectos individuales. Exacto. Y volver a reunirse cuesta un poco, ¿no? Ahora, el libro en sí estaba listo hace 2 años atrás, así que fueron como 5 años de hacer el libro. Okay. Sí, o sea, el cómic completo. Claro, compilándolo todos los meses, apretándolo, claro. Claro, y avanzábamos como a trancas, en el fondo. Avanzar el guión, avanzar el cómic, y de repente nos quedamos, nos chantábamos un buen rato, y de ahí, ¿sabes qué? Podríamos continuar con esta historia, ¿cierto? Sí, ya. Y seguíamos. Claro, porque como lo hacemos en tiempo entre medio de otras cosas, de otros proyectos que generan lucas, entonces hay que irle dando lo que uno puede nomás. No es continuado, no es 100% dedicado. Claro. Oye, Miguel, una pregunta para ti. Tú ya hace rato que estás imbuido totalmente en este mundo de la magia chilota, de la mitología sureña, ¿no? Porque con tu novela ya terminada, aún sin editorial, o capaz que ya tenga editorial y lo puedas contar en un rato más. Y ahora con La Noche de los Imbunches, ¿esto partió antes de tu novela o fue simultáneo? Fue semi-simultáneo, fue poquito después de empezar a entrar en esa novela. Después de Mortis Eterno Retorno, el primer proyecto que abordé de escritura fue una novela sobre una historia sobre la Quintrala, que de alguna manera está relacionado con ¿Sí? Yo desde el año 2001, que publiqué mi primer cómic que se llama Requiem, tengo un mapa mágico de Chile, hecho, o sea, como, donde mezclo la Quintrala, los brujos de Chiloé, los usuarios de la muerte. Siempre las pocas personas que ven ese cómic fue como cómo mezclé todo esto y lo juntáis. Entonces ese mapa está ahí y iba a abordar esa historia de la Quintrala desde ese frente, pero una serie de eventos de vida hicieron que dejara esa novela de lado, la de la Quintrala, y ahí me puse a trabajar esta otra historia de los brujos de Chiloé. Y coincidió que estaba armando eso cuando Felipe me hace unas preguntas sobre mitología chilena por esta historia en que estaba trabajando con la Jade. Y ahí entré yo a este proyecto. Entras tú ahí. Y entonces ustedes, ¿cuándo comienzan este proyecto? ¿A quién se le ocurre esta idea? Hagamos una historieta con estos temas. ¿A ti o a ti? A mí se me ocurrió, de hecho yo me puse varios pies forzados para hacer la historia. Estaba viendo varias cosas en ese minuto y quise dejar de lado la musa inspiradora que tenía para hacer la otra historia y dije, no, aquí voy a hacer algo más planificado de alguna manera. Quería que fueran protagonistas mujeres, quería que tuvieran mitos de chilenos. Tenía varios ingredientes que quería usar dentro de la historia. Y nos pusimos a trabajar con Jade después de que yo le ayudé a ella y a Pepi a publicar un cómic que se llamaba Tutti Frutti, sí. ¿Y eso qué año fue, Jade, Tutti Frutti? 2011. 12, yo digo 2011. Va una fic. Sí. Claro, sacamos un cómic con la Pepi y dijo, oye, ¿sabes que tengo una Pepi amiga? es otra dibujante, también aclaremos, otra dibujante. Claro, las chiquillas que trabajaban como dupla y después se separaron y bueno, como la conocía, oye, podríamos hacer algo en conjunto, un cómic como de historia, un par de historias cortas como de niñas. Y ahí pues empezamos a armar la idea y ella dice, oye, pues ¿sabes qué? Faltan que nos editen, que alguien que nos arme la revista. Y conozco un amigo que se llama Flint. X-Flint en la época. X-Flint. X-Flint, en esa época. Yo lo conocí así, por X-Flint. Esto hay que editarlo. Y ahí lo conoces tú y trabajas con él en ese proyecto. Claro, entonces a partir de ahí fue que él le dice, bueno, ¿sabes qué? Podríamos volver a hacer un negocio juntos, yo tengo esta historia,
bla, 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 brujas, monstruos. Dije, ya, ok. Porque a mí me gusta ese ¿Te tema. gustaba ese tema? Eso te iba a Siempre me preguntar. han gustado los monstruos. Y me decís, Sí, a mí me sorprendió eso porque yo dije, no, me va a decir que no. Y fui como tímidamente a decirle, mira, ¿sabes que tengo esta historia de estas cosas? Y la Jade dijo al tiro que bueno, así me encantó. De una. claro, si tú te acercas a mí y me dices, sabes que tengo una historia de gente común y corriente, bla, bla, bla", y digo, ya, sí, igual puede ser. Pero si tú me dices, no, sabes que salen monstruos, salen vampiros, salen hombres lobos, cosas así, yo digo, pucha, sí, esto es lo mío, a mí me gusta. Me coincidió justo. Tú ya habías incursionado en este tipo de historieta más juvenil, si podemos, a mí no me gusta ponerle mucho apelativo a la revista, porque la podría leer alguien de mayor edad o de menor edad, pero está dirigida a un público más o menos específico. Con Fumetsu ya habías trabajado en este universo de algún modo, ¿no? En un universo dirigido a un público más, con una historieta más llana, de aventuras. Sí, sí. A mí lo que me gusta de escribir historietas es entretener. Siempre me gustó leer historietas para entretenerme y cuando escribo historietas también me gusta que la gente se entretenga. Y yo empecé a leer fuertemente cuando era adolescente, entonces generalmente ese es mi target. Fumetsu es más violento que esto, tiene más sangre, más cosas, entonces es para un público un poquito más grande, 15 diría yo. En cambio esto es para un público de 12 años, pensando en ese tipo de target. Y con harta aventura, con harto humor, con chistes y entretención. Oye, hay una página aquí, aprovecho de leerla brevemente, aprovechando lo que decía Miguel un poco y juntando un poco las obsesiones de ustedes, ¿no? Dice, desde su fundación durante la conquista española, incluso antes, guerras mágicas se han librado a lo largo del territorio y la historia de Chile. Nuestro país está plagado de poderes ocultos, lugares mágicos bajo tierra, libros arcanos, criaturas daimónicas. Chile es la Finisterra, la última Tule, los conquistadores lo sabían. Antes de la llegada de los españoles, esos poderes eran custodiados por hechiceros poderosos, iniciados en los misterios ancestrales para custodiar esta tierra sagrada. Para hacer frente al invasor, nos dividimos en 3 órdenes, una para cada una de las 3 entradas al inframundo que hay en Chile. La Salamanca del Norte, en Manquehue, la del Sur en Chiloé y la Salamanca de Talagante, a la que pertenezco. Aquí está esa fusión, me interesa mucho saber, parece que está la fusión de ustedes 3, ¿no? La obsesión de la cosa mágica de Miguel, la aventura tuya y la cosa de los monstruos Los que a ti te monstruos, la gustan. mitología, a mí siempre me encantó. Yo siempre pensaba que en Chile tenemos una cantidad enorme de criaturas mitológicas que no se aprovechan lo suficiente. O sea, se ha hecho cosas, pero no al punto de que tú puedas tomar una historia como pasa aquí. Dices, ya, es tan malo el mundo. Es cuestión de que puedas hacer cualquier otra aventura tomando lo mismo. No tiene por qué estar ni siquiera conectado con estos mismos personajes, sino que es cuestión de, el mundo está armadito, otra historia parecida de brujas, porque tenemos, bueno, por lo menos uno como se crió siempre, escuchaba historias de brujas, que hayan brujas en las brujas de Salamanca, que las brujas de, no sé, porque la brujería y las cortes, los cultos de brujas en Rancagua, siempre te escuchado historias, entonces yo encontraba que no se hacía nada de eso. A ver, te has adelantado un poco una de mis preguntas. ¿Qué se va a encontrar la gente que va a leer este libro respecto de otros que se han hecho del mismo tema o que han rozado el tema en cine, en literatura tal vez o en historieta? ¿Qué diferencia La Noche de los Imbunches de las otras obras que se han hecho al respecto? ¿Qué pueden haber entregado ustedes que puede llamar la atención de ese público, lector o lectora? Yo creo que por culpa de Miguel, la visión que hay de los mitos chilenos, la interpretación, porque Miguel es más riguroso cuando los planteó. Entonces, como tú mismo contáis, no sale el imbunche pelado de... Claro, sí. Yo creo que, claro, hay una manera de abordar esto con un cierto, o sea, hay un cierto rigor bibliográfico que no se queda simplemente en la mera referencia bibliográfica. No sé si para explicarme un poco. Por ejemplo, una de las cosas que me interesaba era el tema de los imbunches. Desde el imbunche que aparece en American Gothic, en la saga de la cosa del pantano, varios dibujos del imbunche que habían salido, no sé, en las cartas de mito y leyenda de Salo o en otras o en otros cómics incluso, lo dibujaban como un tipo, como un ser casi erguido, que camina erguido, digamos, solo con una pata atrás como atada, pero caminando de pie. Y a veces lampiño la mayoría de las veces, otras veces cubierto de pelo, pero en realidad cuando uno lee, por ejemplo, la descripción que se da en el proceso de los brujos, es un ser que anda a 3 patas, o sea, porque las manos se transforman en unos muñones en los cuales se apoya, está la pierna que sigue y la otra está atrofiada atrás, entonces no es que tenga un pie saliendo, digamos, de atrás, es una cosa que debería ser una especie de muñón enrollado, sino como atado.
y atrofiado en la pierna, porque además se ve que eran muy chicos. Entonces yo me imagino que ese cuerpo sigue creciendo y esa especie de piernas desaparece casi en esta maraña de cerda y pelos que cubren a este ser que como que camina a 3 patas, como insisto, va cayendo con unos pelos, unas cerdas, ¿no? Esa representación gráfica no la había encontrado nunca. Entonces me interesaba si íbamos a hacer, cuando Flynn me invita al proyecto y me dice, oye, necesito un poco de que me asesoríen en mitología y en cosas de brujería en Chile. Me interesaba que la representación del Inbunche obedeciese más a la descripción folclórica, e incluso la descripción parahistórica que hay en el juicio, más que a la iconografía que se había ido acumulando en base a... Y que se va asumiendo como correcta y se va trabajando sobre esa misma, ¿no? Exacto, claro. Un poco como lo que pasa con la historiografía, ¿no? Un error de un historiador lo reproducen todos después, hasta que llega uno nuevo e instala uno nuevo. Claro. Eso, por ejemplo, era muy importante para mí. Pero además quería, y siento que también van a encontrarlo, pasarlo bien con esas cosas. Me pasaba, por ejemplo, yo justo al poco de empezar este proyecto, parto con el proyecto de la novela gráfica de la novela sobre la recta provincia, y mi modo de trabajar la magia y los fenómenos paranormales tiene que ver con un concepto que yo llamo caja negra. Tú ves a alguien haciendo un gesto, un mantra o algo, un ritual, y ves el efecto afuera, pero tú no ves lo que ocurre entre medio, no ves el rayo, digamos, no ves el mago lanza un rayo y no ves el rayo saliendo de la varita mágica. Esa es mi manera de trabajar la magia en la ficción. Y aquí yo quería hacer todo lo contrario. O sea, que yo sentí que había espacio para que, por ejemplo, un flechazo, que es un tipo de ataque que usan los brujos de Chiloé, y eso está documentado, incluso ni siquiera los brujos de Chiloé solamente, sino que, por ejemplo, hay brujos en Chillán que se habla del flechazo, que se suponía que es una especie de maleficio que tira el brujo a lo lejos y sale como una flecha invisible, y hace una zanjadura a su víctima. Bueno, dibujémosla como si fuese un plasma de energía, ¿cachai? Como pasémosla bien con esta también, quería yo. Como en otro tipo de trabajo yo habría abordado una cosa mucho más, menos literal. Pero este era otro lenguaje, otro público. Entonces, ¿no? claro, me interesaba hacer ese tipo de cosas mucho más entretenidas. Entonces, digamos, aunamos esas dos cosas, como por un lado ser rigurosos con el material original, pero jugar además con el material original. Oye, siendo claro, jugando en una cancha seria, Exacto, delimitada. claro. Jade, ¿fue difícil trabajar con estos dos muchachos y pidiéndote, no, pero es que el imbunche no es así, hay que corregirlo? ¿Te pasó eso o no? No, la verdad es que con el Imbunche también tenía una idea que era un individuo simiesco, así como, como el jurado de Notre Dame, pero peludo y toda la cosa. Entonces también tenía una visión bastante parecida a la tuya. En el fondo, como me gustaba leer mucho mitología, siempre uno va viendo mitos chilenos y cosas así. Sí, de hecho, me encantaba esta cuestión, era justamente porque se puede hacer una cosa, como por ejemplo en el manga, o bueno, Buffy la Cazavampiros, que jugaban con estos monstruos. Y eran como un capítulo ya contra este monstruo. Entonces, todo se prestaba perfecto. Y en cuanto a trabajar con ellos, no, ningún problema, me dieron alta libertad. Con los únicos, bueno, que al final ni siquiera lo ocupamos, era con el tema de este vestón de cuero que usan los brujos. Yo me imaginaba... ¿Hubo muchos diseños de eso? Sí, tuvimos súper buenos diseños. Y que finalmente no lo usaron completamente. Bueno, para las próximas entregas, todo ese trabajo no se pierde finalmente. Pero claro, bueno, como por diseño, yo uso harto el tema del dinamismo, me imaginaba básicamente una especie de capa. Y no es una capa, es así. Bueno, pues se cambiaba nomás. Pues entonces tenía que reemplazar ese elemento de diseño con otra cosa para reproducir lo que yo quería y también mantuviésemos lo que él estaba pidiendo, en el fondo. Sí, es interesante lo que tú dices, Jade, porque la gente piensa habitualmente que la gente va improvisando, dibuja, y hay mucha reflexión antes de pasar a la página final, ¿no? Se dieron conversaron mucho, se reunieron, me imagino. Sí, hizo hartos bocetos la Jade, de hecho hay unos bocetos por ahí de los personajes al principio. Que no se usaron y que se ¿no? Claro. Sí. Oye, aquí tenemos a Sicilina y hay un personaje interesante que me imagino desarrollarán en otro número, porque hay que decir que esta historia se cierra completamente, ¿no? Para que no se asuste la gente, no van a quedar en ascuas. Pero sí se dejan algunas pistas, por ejemplo, Angie, que es este personaje que aparece brevemente y que tiene ¿qué pasa con ese personaje? Cuéntenme. ¿De dónde viene? ¿Alguna pista para quienes lo van a leer y saben poco de él? Mira, en realidad esto es bien de work in progress. Tenemos la idea, si a este proyecto le va bien, la idea es sacar más capítulos, y uno de los capítulos que tenemos pensado, así como que hemos barajado de la historia, es una historia de Anchi, que es una Anchi Malén, es una especie de espíritu de la brujería mapuche, donde se toma un hueso de un infante y se transforma en un fantasma. Ella es eso. Hay que contar esa historia, hay que armarla, pero también, por ejemplo, queríamos
ahí la idea era, por ejemplo, tomar el cráneo de una niña que está cubierta de ectoplasma, ¿no? Y Sí. se transforma en este personaje. Que aparece brevemente, pero que tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la Claro. historia. Ahí, digamos, esto fue bien de exploración, íbamos descubriendo el mundo a medida que lo íbamos haciendo. Entonces también Fabián hay que contar su historia porque está desterrado de su grupo. Claro. O sea, dejaron asentada aquí un montón de historias que se pueden explorar, ¿no? Sí, sí. Cada una de esas menciones puede ser una sola aventura. Exacto. Sí. A mí me gustó mucho todo el tema de cómo asociabas tú, por zona geográfica, estas sectas de brujos, estos, en el fondo, estos cultos. De este tema que tú tenías, que hablabas de, no sé, por la cascada, no sé dónde, de estas montañas que representan, siempre en el fondo, básicamente, una especie de elemento vertical a los cuales estos brujos se asocian. Entonces también es súper chulo porque, pues, en cuanto a diseño, puedes dejar volar un montón, manteniendo los elementos que son propios de cada zona. Sí, otra cosa que tiene de interesante el libro, para quienes no lo conocen todavía, es que se deja leer llanamente y no tiene ripios. O sea, avanza rápido, se entiende claramente. No hay esas cosas que uno dice, a ver, no entendí, voy para atrás. Yo creo que, me imagino que pensaron mucho la historia, porque es una historia simple, pero no deja de ser interesante, quiero decir, ¿no? Porque escribir en simple no es simple. No simple, exacto. Básicamente. Sí, sí, es complicado de hecho, sí. Les dimos hartas vueltas. Al principio estaba escribiendo el guión solo yo, el primer capítulo, que no es el primer capítulo que sale acá. Y después cuando Miguel se embaló, empezamos a escribir el guión a medias. Y ahí empezamos a pulir todo lo... ¿Cómo se trabaja a medias? La gente a veces dice, claro, cuando uno hace cocina a medias, a veces las comidas no queda bien. Dice, déjame cocinar a mí. ¿Cómo se cocina un libro entre 2 o más, en este caso 3? ¿Cómo se hace? Se hace por partes, tú envías una parte a Miguel, Miguel la completa, te la devuelve, y después cuando los dos están de acuerdo se lo mandan recién a Jade. ¿Cómo funciona ese proceso? Fue más o menos así. Yo, igual como soy medio cuadrado para mis cosas, tenía la historia en general clara antes de ponerme a escribir. En el principio desarrollo ese desenlace. Sí, la escaleta estaba clarísima. Que Eso, fue- pasa esto, iba así. Y fue cambiando a medida que fuimos trabajando, porque al principio lo íbamos a dejar en continuará y después dijimos, no, es que no nos vamos a mandar el cagazo Siempre, chileno sí. de dejar el número 1. Entonces con Miguel tomamos la decisión de terminarlo y ahí hicimos algunos cambios a lo que se había escrito al principio. Pero ese fue el material que yo le mandé a Miguel y con eso fue con lo que fuimos trabajando y íbamos avanzando en conjunto. O sea, habían partes que escribía Miguel, habían otras partes que escribía yo. Miguel me decía, oye, mira, ¿te parece esto? Yo le decía, ¿te parece esto otro? Lo revisamos en conjunto y cuando estábamos los dos de acuerdo con el contenido se lo mandábamos a Jade para que ella hiciera los bocetos y todo lo demás. Y de hecho, al principio, como no conocíamos muy bien el método de trabajo con Jade, le mandamos unos guiones técnicos bien farragosos. detallados, porque con Miguel bueno, somos bien... ¿Y cómo cambió eso? Cuando empezaron, ¿cómo trabajaba ella que les hizo cambiar ese sistema engorroso, digamos? Creo que fue Las por- escenas de acción, por ejemplo, Sí, ellos eso. tienen un poquito de dificultad para resolver escenas de acción. Entonces Escribir la demoraban, cuesta, sí. se demoraban en Escribir una eso. escena de acción es muy Entonces difícil. yo lo que dije, pucha, fue la vez que nos reunimos. Pues. Dijo, Sí. ¿cómo lo podemos hacer para ir más rápido? Y le dije, pucha, quizás en las escenas de acción, si están complicados con eso, díganme cuántas páginas y díganme, qué pasa? y díganme qué pasa. Y eso lo resuelvo yo. Claro, y ahí cachamos que los guiones no tenían que ser tan técnicos, sino que más descriptivos de lo que pasaba en la página Yo y lo de que diálogos. sugeriría, sí, ellos, por ejemplo, los diálogos finales yo no los vi hasta el final, hasta que ya vi prácticamente el guión hecho. Los guiones finales, los diálogos finales. Pero yo preferiría, yo los retrato por eso, pero pásenme por lo menos unos pocos guiones para saber las personalidades. Ah, claro, un boceto Porque, de la frase. Sí. o sea, habían, pero en el fondo estaban un poquito muy sin terminar. Sí, eran Entonces, bien habían cosas que sí. tuve que adivinar un poquito, pero supongo que esto estará bien actuado, porque en el fondo tú representas como los actores. Claro. Entonces yo supongo que estarán bien. Pero luego bueno, es que los chiquillos después se adaptaron y después simplemente colocaron los guiones en base a lo que dibujé. Eran bastante Y flexibles los en cuanto a personajes eso. van Es que cambiando. yo creo que Eso, como sí, en el fondo, para mí bueno. todo el proceso fue un proceso de descubrimiento. No era como que, a ver, primero yo fui el tercero en llegar, entonces para mí fue no llegué a un lugar donde ya estaba todo hecho. Normalmente yo tengo que tener la historia muy clara y hacer el guión para pasárselo al dibujante. Acá me pasó todo el contrario, como que llegué y primero ya, además yo no llegué, no es que Flynn me dijera, oye, co-guionicemos esto, fue como, oye, necesito asesoría Asesoría mágica. Claro, necesito saber si han habido juicios contra brujos y si ha habido inquisición en Chile, y yo como que le di algunos datos y ¿para qué? Me cuenta. Te diste unos datos y cobraste el primer cheque y te fuiste. Claro, y me fui. Me pagaban café y dona y me pescaba re poco, tenía poco tiempo y entonces me decían, ya, ¿qué querí? Nos juntamos rapidito. Claro, No, y me hacían las preguntas y yo le respondía, pero en un momento dado yo le dije, ¿y de qué se trata?
Y me cuenta y veo los dibujos de la Jade y como que primero me encantó el mundo que estaba armando la Jade. Como sentí que era un mundo súper interesante en términos visuales. Entonces dije, chuta, ¿qué hace? O sea, teniendo esta dibujante podemos hacer cuestiones choras con estos personajes. Entonces ahí fue como, ahí yo dije, metámoslo en Bunches, por ejemplo. Ahí fue como... Sí, y esto, fue creciendo. Claro, ¿dónde está ambientado esto? En Valparaíso. Entonces metamos la Cueva del Chivato. Y en el Cueva del Chivato había Imbunche, entonces metamos los Imbunches. Yo empecé por ese lado, como de qué podíamos ir metiendo. Y finalmente yo le dije, ¿sabes qué? Te quiero hacer una propuesta, pero para eso tengo que estar metido en esto, que es parte de este mapa que tengo en la cabeza, meterlo acá. Y un poco esa página que tú leíste, un poco un resumen de ese mapa, ¿no? Por eso lo leí en ese momento, sí. Entonces le dije, pero ahí ya me interesa estar acá. Y dentro de eso fue como, Flynn tenía ya había armado los personajes a Susilina y a Fabián. Y ahí y estaba armada la historia de la primera parte, que era la mitad, digamos. Y era lo que iba a salir, digamos. Iban a ser varios capítulos. Entonces, cuando me metí, yo venía rabiando mucho con lo que estaba ocurriendo en el ambiente editorial chileno, en el sentido de las primeras partes. Y que nunca se concluyen. Claro, nunca se concluyen. Creo que le ha hecho un daño enorme a la construcción de un fandom que estábamos armando. El fallarle a los lectores en ese sentido. Entonces, a mí también me dije, como me interesa estar metido en esto, me interesa que esto esté cerrado y ¿qué te parece si hacemos la historia completa? Y Flynn me dijo que bueno, que para él era bacán, y lo hablamos con la Jade pensando que la Jade no iba a decir, no, ¿cómo se le ocurre que voy a dibujar el doble de páginas? Y la Jade dijo, menos mal que nos dijeron esto, porque también quiero que esta cosa esté cerrada. Y ahí fue como sentarnos a conversar en quiénes son estos personajes, por qué actúan como actúan, cuál es el arco dramático que esto que iba a continuar, cómo lo cerramos. Sí. Y ahí viene, digamos, se armó esta historia completa. Y eso que tiene en la mente ustedes, ese arco argumental, ¿es muchos números más? ¿Es un número acotado de episodios? ¿O puede ser miles de episodios? No hay final. Al principio eran miles, pero al final terminamos contando la historia que queríamos contar acá. Y la idea yo creo que sería mantener el mismo formato, en el fondo contar un pequeño arco que se cierre y que no te involucre estar obligado a esperar 1000 años para la Para la segunda parte. La verdad es que eso cuando los chiquillos dijeron, oye, podríamos contar la competencia, fue un por fin, porque cuando tú vas a un evento, lo primero que te acerca un cabro, sobre todo cuando tú vas con las revistas, que yo trabajaba mucho más en revista acá que en otras cosas, te hablaban de, bueno, y esto, los chicos te preguntan, ¿esto continúa? Y tú tenías que decir, sí, pero no te preocupes, que va a avanzar. Y tú cachai lo que pasa en Chile, porque no se termina. Sí, continúa. ¿Y cuántos son? Como 3000 páginas más. Claro. Cosas que nunca pasaba, digamos. Nunca Claro, hemos visto porque esa mucha gente le pasa eso, que en el fondo el mismo lector te pregunta, o sea, como que ya saben lo que van con la cuestión chilena, entonces yo creo que hay que cambiar eso, o sea... Si perfectamente tú puedes contar una buena historia, independiente de que sea con estilo europeo, o superhéroes, o bien manga, puedes contar una historia en 40 páginas incluso, si los japoneses lo hacen a cada rato. 40 páginas es muchas páginas. Sí, se puede hacer. Entonces, no se da cuenta cuando uno las escribe o las dibuja en tu caso, 40 páginas es muchísimo, ¿no? Sí se puede. Recordemos en Mortis cuando se hacían 8 páginas, 8. Y era un universo entero en 8 páginas, que era harto. Que no se podía hacer, ¿se acuerdan? Cuando No, partimos de decir que no se podía contar la historia en 8 páginas. Y bueno, o sea, esta es la historia que queríamos contar. El universo está armado y hay unos mails que hemos intercambiado donde hay, por ejemplo, contar la historia de Anchi. Es una idea. Contar la historia de Fabián también es una idea. La historia de los padres. Yo también decía los papás. Ahí hay una historia. Es una historia de amor que sabemos al final ya, ¿no? Entonces, que es interesante contarla. Entonces ahí se puede, o sacar un spin-off que no tenga nada que ver, no sé. Tendremos que juntarnos un día de esto en unos meses más y ver si... Cuando terminemos ahora, aprovechen de juntarse. Claro, y ver qué hacemos de aquí para adelante. O sea, más que una saga con una historia gigante es... Acá hay un mapa. Y podemos contar, y personajes. Y podemos pescar uno y armar una historia desde ahí. Podemos armar la historia, no vamos a revelar aquí lo que pasa, pero qué le sucede al padre después. Claro. Ahí puede pasar algo más. Yo me imagino que ahí hay otra historia que puede suceder en otra dimensión. Exacto. Me imagino. O su regreso, qué sé yo. Hay otra aventura ahí. Mira, ya está. Felipe está pensando. Puede ser. Está pensando ahí, ¿viste? Eso. Sí, para nosotros más que una saga de muchos tomos o de una cantidad de tomos podemos seguir contando historias de acá. Es que eso es un poco lo que dice la Jade antes. Es como la mitología chilena da para contar cosas choras, para hacer un... ¿En qué nos hemos equivocado en abordar la mitología? Porque para alguna gente parece como, no, pero lo típico, y no es, yo empiezo a analizar, y no es tan típico, ¿no? No aparece tantas veces ni bien tratado. ¿En qué nos equivocamos entonces? En las historias anteriores, en que se han hecho, ¿no?
Yo recuerdo algunas películas, incluso no muy buenas sobre el tema, que se han hecho varias, de terror por ahí, que no son muy buenas sobre el tema de la magia en Chile. ¿En qué estamos fallando ahí? Yo creo que Buena un pregunta. poco en la base, A ver. en las referencias que tomamos. Porque uno agarra y lee lo que sale en Wikipedia y de ahí empieza a escribir una historia y Wikipedia no tiene toda la información. Por eso recurría a la enciclopedia mejor que tenía a mano, que era Miguel, po, que él había leído un montón de libros y sabe un montón del tema y puede cotejar varias fuentes de información diferentes. Porque al principio uno siempre se queda con lo que pilló y sería. Entonces, tener mala referencia, hacer historias no muy buenas en todos sentidos, tanto técnicamente como en cuanto al guión o a lo que estamos contando. Y usar los mitos chilenos como comodines. Es como que tomáramos un molde de algo que hicieron los gringos, por decir algo, y en vez, ya mira, sabes que aquí hay un vampiro y aquí le vamos a poner, no sé, el Trauco en vez de poner un vampiro, ¿cachai? Eso es lo que en mi experiencia he visto y creo que es lo que fallamos. Porque acá tenemos cosas autóctonas que son súper interesantes de ocupar y no tenemos por qué estar basándonos en modelos de otras personas, de otros lugares, de otras latitudes y cambiarlo en el nombre, ¿no? Eso creo yo, desde mi punto de vista. Me acuerdo que en El Brujo me gustaba bastante esta que salía en Caleuche, la aproximación que tenían. Yo creo que no es igual, pero... porque Era ellos más iban- cercano a los superhéroes. Exacto, se iban por el lado superheroico, pero sin embargo, los elementos que leí, sí, eran exactamente los que a mí me recordaban de estos seres. Así que yo creo que en fondo la idea está, la idea es terminar de redondearla, diría yo, y también atreverse, porque por ejemplo puede ocurrir, pienso yo, que quizás que la persona que está trabajando con un tema de esto mitológico, es que se quedan con, como decís tú, que con lo poco y nada que pueden recopilar de la información, y para que se note bien que es el Trauco, no se atreve y nada, pucha, además podríamos hacer, por ejemplo, ¿qué pasaría con un Trauco en tiempo actual, ponte tú? ¿Cómo se vería? ¿Se vería como este tipo que es o sea, un monstruo de ambiente campestre? Puede que no. Entonces de repente quizás no se atreven mucho a experimentar dónde estarían estos monstruos en tiempo La actual. evolución natural del personaje. De hecho, Exacto. Miguel tenía una historia que hablaba del Trauco que era más estilo... Bueno, la novela es eso. No adelantemos la novela. sí. La novela de la recta provincia es esa historia ya agrandada y transformada en otra cosa. Cuando Sí. estaba Morty contaba esa historia de Miguel y era re buena. Era el Trauco, pero traído de una manera más detectivesca al mundo Sí. actual. ¿Cómo evolucionaría el personaje Yo, visto o sea, desde hoy? Sí, yo creo que lo primero que hay que tener claro es que no hay una manera de hacer estas cosas. O sea, yo creo que efectivamente una de las características del mito es que es mutable y permite un sinfín de interpretaciones. Entonces yo no creo que exista una manera de hacerlo bien. Yo creo, pero así como no existe una manera de hacerlo bien, también no existe una sola manera de hacerlo mal. Y creo que cuando se ha hecho mal, precisamente, y Flint tocó una tecla, es que es cuando reemplazamos nomás, ¿no? Es como voy a contar una historia del Caleuche, entonces voy a contar la historia típica de un barco fantasma, pirata fantasma, y en vez de llamarse el holandés errante voy a poner el Caleuche. Haciéndose cargo de que es el mismo mito. El mito del holandés errante es el mismo mito del Caleuche. Pero, y aquí es donde yo creo que están las claves, y esto puede funcionar en un montón de registros. Por ejemplo, en un registro más lúdico como el de Noche en Bunche, o en un registro mucho más denso como la recta provincia que escribí en la novela, o como lo que puede hacer cualquier otra persona, digamos. Yo creo que hay muchas maneras de abordar esto, pero ¿cómo creo yo que funciona? Es cuando te haces cargo de que el mito tiene dos capas. Una que es la capa arquetípica, que es donde básicamente todos los mitos pueden haber paralelos. Entonces tienes el mito del barco fantasma, Sí, sí, sí. y en un lado surge en el otro holandés lugar errante. una historia semejante. Claro. Hacerse cargo de eso, de que efectivamente están, pero que cuando estás hablando del autóctono, del tuyo, hay Hay la palabra matices. autóctona es auto y cátonos, que es lo propio, el auto, ¿no? Y lo cátonos, que es tu raíz, lo que está enraizado. Por ponerlo en términos súper simples. Entonces, cuando lo abordas del autóctono, tienes que abordar por qué este mito universal encarnó en mi tierra. ¿Qué tiene de particular? ¿Qué tiene aquí? de particular? Y desde ahí lo Trabajas. abordas, ¿cachai? Desde ahí lo trabajas. Y desde ahí puedes, insisto, yo creo que hay 20.000 maneras de abordarlo, ¿cachai? Pero tiene que ser desde ahí. No tiene que ser desde lo otro, como es lo mismo, entonces en vez de poner un vampiro voy a poner un piuchen. Pero el piuchen es distinto al vampiro, el piuchen Sí. mapuche es distinto al vampiro rumano, siendo que es el mismo arquetipo.
por qué son distintos. Y yo cuando lo trabajas desde ahí, y puedes contar una historia cómica, puedes contar una historia lúdica, Una juvenil, terrorífica, una sí. muy terrorífica, puedes hacer lo que quieras. Pero si partes desde ahí, entonces, y para hacer eso tiene que haber rigor. Yo creo, ¿cachai? Como que tiene que haber, no te podéis quedar ni con la Wikipedia, ni con leer un solo, porque además también el problema que tienen los mitos chilenos es que están súper permeados por los folcloristas. Y en particular, por ejemplo, la mitología chilota, a mí me pasó eso, como que yo entré desde el folclore y me tuve que ir... Es otra cosa. Claro, y me tuve que ir adentrando hasta llegar a la antropología y a la historia para poder entender bien ese fenómeno. Entonces, cuando te quedas solo en la capa folclórica, también te quedaste en la superficie. Entonces, tampoco podías llegar a ese nivel de profundidad de entender por qué esos fenómenos se dieron y por qué ocurrieron. Bueno, y además hace poco tiempo estamos reencontrándonos con nuestra historia mitológica también. Se han Aceptándola. publicado nuevos libros y reeditados viejos libros Claro. que quizás durante muchos años no vimos. Entonces ahora estamos pudiendo leer nuevos materiales de esto, para jugar con esto. Yo creo que también va mucho, también de lo que está hablando él, de cómo representarlo, cómo hacer lo propio, es, bueno, yo lo voy a hablar desde el punto de vista gráfico, Por supuesto. es que te pidan o exigirte como dibujante mostrar el entorno donde va a ser la cosa, o sea, que realmente se vea que en este caso es Valparaíso. Claro, como dibujante tú también vas a mentir y vas a agregar cosas que son propias tuyas de tu lenguaje, pero yo encuentro que es re importante que, por ejemplo, que si vamos a trabajar con la cueva del Chivato, que se note que es Valpo. Ahora, si hubiésemos trabajado en Chiloé, que se note que sean, no sé, por la típica arquitectura, el entorno siniestro, en el fondo, que te da la oscuridad del sur, para que esto se note y también el comportamiento de las personas que sean como cosas que se noten que hay elementos chinos, como que las cabras van al colegio, están vestidas con ropa de colegio, están preocupadas de ir a carretear, de a hablar a ver si pueden pinchar con el cabro, que no sé, porque el papá no las quiere dejar salir para... O sea, elementos que son, claro, ¿verdad? Propios de toda la cultura, pero también que son propios nuestros. Por ejemplo, no sé, porque los techos te nota que tengan latas o piedritas. Claro, en el yo por piso. ejemplo me fijé, esta viñeta me llamó la atención a mí, justamente esta en que eso cumple lo que tú dices. Tú aquí hablas de una arquitectura, un lugar especial, ¿no? A menudo haces estos planos abiertos para situarnos en el espacio de la quinta región y qué sé yo, sí. Sabes que yo mostré hace años la imagen ¿De la en una portada? charla, la imagen de la portada sin color. Así como teaser de un proyecto que venía y oye, ¿eso es Valparaíso? Fue así, Estilo, sí. de golpe. Entonces, y es heavy porque es un Valparaíso mitológico el que crea la JAE, no Sí, es un sí. Valparaíso No es el real. Valparaíso al Exacto. uso. Al uso, es un pero- Valparaíso propio. Sí, pero sin embargo alguien vio ese dibujo y dijo, eso es Valparaíso. Así como, fue Claro, heavy. son elementos que son característicos, son estas casas que son en el fondo neogóticas, son típicas. Entonces no importa que no sea una calle de verdad, sino que tú sepas dibujar eso, representar los elementos típicos de la arquitectura donde tú vas a hacer el proyecto. Por ejemplo, también Paco Alcaro va viajando, por ejemplo, y los típicos buses o micros que tú reconocí los patrones del sillón, pues son cosas que la gente puede decir, oye, esto es típico de los buses tanto. Entonces, con cosas que la gente puede reconocer y que te Pequeños ayudan. detalles que quizás la gente a veces no nota, pero uno queda con la satisfacción de haberlo hecho así, Claro. con un referente claro y preciso. Oye, este libro acaba de salir recientemente editado por Arcano Cuarto, ¿no? Esta editorial que se ha caracterizado siempre por lo fantástico, el terror principalmente, y que ahora incursiona en esta fantasía mágica, en esta mitología también para todo público, ¿no? Sí, por supuesto. Y si realizaran un segundo tomo, ¿cuándo sería eso? ¿Sería en 2 años más? ¿Se lo toman con calma? ¿Cómo están? Porque yo sé que el libro está aún comenzando, a lo mejor ni siquiera se han reunido a conversar si van a seguir o no con el proyecto. Después que vendamos los 20.000 ejemplares, yo creo que nos vamos a juntar a... A ver las posibilidades. Somos muy jóvenes, hay mucho tiempo. Sí. No nos hemos sentado a conversar, pero yo creo que una conversa que en algún momento se tiene que dar. Yo no sé, pero yo estoy medio sobrevendido. pero mira, fue tan agradable todo el proceso que, de hecho, es un proyecto que corrió en paralelo y no interfiere. ¿cachai? Y no molestó. Y no molestó. Entonces yo creo que podemos, saliendo de esto, yo creo que la respuesta también la tiene el público. Cuando uno se entusiasma, el trabajo, Es verdad, hay que ver el si trabajo les creativo gusta tiene la mucho que ver cuestión. con el entusiasmo. Sí, sí, y hay uno que se ver. entusiasma cuando Sí, ve porque ya que no hay dinero, hay entusiasmo. Exacto. Hay ¿cachai? ganas. Eso. Y eso también es como cuando no sé, cuando llegue gente diciéndonos, oye, me encantó, la pasé súper bien, ahí va a empezar a picar el bichito y va a salir, oye, ¿por qué no hacemos esta historia? Eso. Bueno, esto es una rueda, ¿no? Eso. Yo quiero ir ya despidiéndoles, agradeciéndoles haber estado con nosotros acá hablando de la Noche de los Imbunches. Invitarles a ustedes también a que busquen esta historieta,
léanla, compártanla, opinen, háganle llegar a ellos Por favor. a través de las redes sociales de cada quien su opinión para ver si se enciende esa llama y tenemos pronto tal vez nuevas aventuras de Sisi y Lina y sus amigos. Sí, sí, Lina hizo, así se llama la saga. Sisi, Lina y sus amigos y esta pequeña salamandra también, que también puede haber otra historia solo con la salamandra. Solo con la salamandra, eso, una Ella historia puede tener una muda. historia muda, por ejemplo, de la salamandra. Oh. Perfecto, ¿no? Sería bonito, sí. También tiene historias que contar, así que ya lo saben. Hemos nombrado muchos personajes, seguramente tú ya lo leíste, sí, ya lo leíste, qué bien, pero tú no lo leíste, así que no sabes de qué hablamos. Búsquenlo, entonces, gracias Miguel, gracias Jade, gracias Felipe. Y agradecemos a Arcano Cuarto también que nos haya hecho llegar a nosotros el libro de La Noche de los Imbunches para poder realizar esta entrevista. Así que muchas gracias. Bueno, y esta fue la conversación que tuvimos con Jade González, Miguel Ferrada, Felipe Benavides por su novela gráfica La Noche de los Imbunches, publicada por Arcano Cuarto. Y recuerda, esta historieta, estos autores y esta autora los conociste ¿dónde? Aquí, en Viñetas del Fin del Mundo. Nos vemos la próxima semana.